Entonces, yo quería decir que, claro, cuando se habla de la privatización, de lo público, claro, es que yo creo que son dos mundos completamente antagonistas. Lo público es lo público y el negocio pertenece al ámbito de lo privado. Y hay luego un discurso de peyorativismo, digamos, frente a lo político. Siempre, en concreto en Madrid, esto es todos los días, como sabéis, tenemos un gobierno de centro. Y entonces se habla mucho de esto, ¿no? Esta huelga es política. Y dices, bueno, coño, como todas las huelgas de la historia de la humanidad. Y lo dicen personas que no han trabajado nunca fuera de ese ámbito. Y entonces demonizan, estigmatizan al ciudadano preocupado por el asunto público y por la política. Entonces ellos, que son profesionales de eso, deberían coger una soga y dejar este mundo. Pero no es eso. Entonces quería decir que lo que ocurre con esto es la desaparición del ámbito público, de los servicios públicos, que es la gestión de la gente que solo puede recurrir a lo público porque sus ingresos le dan para lo que le dan, que es un proyecto de llevar una vida digna y punto. Digo esto porque el modelo, el referente nuestro, que son los Estados Unidos, como sabéis, la gente se queda maravillada. Mejor dicho, no quieren saber absolutamente nada de qué significa esto, que llaman estados intervencionistas. Si un estado no es intervencionista, ¿para qué queremos un estado? Que es un ente ahí como un poco como la monarquía, ¿no? Tenemos la monarquía y tenemos el estado y tenemos una serie de cosas y luego esto es una jungla donde cada uno tiene que buscarse la vida. La privatización no es otra cosa que el abandono de la población a su suerte y que con el tiempo se someta cada vez a un sistema de empobrecimiento mayor que lo que hace es someterle a los dicterios de una clase dominante que frente al hecho, como ocurría pues, antes en las peonadas, ¿no? De la vendimia, que decían tú y demás, se queda fuera en unos espacios marginales que no generan más que violencia, muerte, más pobreza en un círculo vicioso. Yo cuando alguna vez tengo el privilegio de viajar y sale el tema este de la sanidad pública, por ejemplo, en cuanto te pones a hablar de este tema, en cuanto dices que el tema de la sanidad pública en España consiste en que no un trabajador, una persona que no ha trabajado nunca por la circunstancia que sea o que lleva en paro 5 años, le diagnostican una leucemia y hasta que no está curado no se le da el alta, automáticamente cambian de conversación y lo entienden como un discurso marxista-leninista de otro planeta. Una cosa que tenemos nosotros tan asumida y a la que no podemos ni debemos renunciar. Y yo aquí quería hacer una llamada a un cierto victimismo que ha habido, que es el enemigo exterior. Porque con este tema, aquí, en Cataluña, se ha hecho un desmantelamiento de la sanidad pública absolutamente innecesario y fundamentalmente impresentable, bajo el eclipse de otras historias, que era derivar el enemigo al exterior mientras no nos ocupamos del enemigo interior. Y esto es terrible y hay que estar ahí todos los días. En Madrid realmente ahora ha habido un caso complicado y bastante dramático, que han sido unos meses de huelga por parte de la clase médica de asistencia pública, que ha llevado un trabajo de lucha muy importante y, sin embargo, al final han tenido que terminar ante la intransigencia de un gobierno que no mira por la gente. Y aquí sí que hay un problema que es de índole pseudo-religioso, que es cómo es posible que estemos viendo entre las clases trabajadoras la imagen de Saturno devorando a sus propios hijos. Cómo de alguna manera los propios trabajadores se han convertido en los lobos de su prole y dilapidan la educación y dilapidan la sanidad en aras de un esquema que yo no alcanzo a comprender. Yo le comentaba a Ada que en las últimas elecciones de la Comunidad de Madrid, de repente, más o menos, el sentir era que iba a ganar este partido de centro. Entonces, pero sin embargo, cuando a las 11 de la mañana yo iba a votar, de repente puse la radio y oigo récord de participación histórico en los barrios trabajadores, en el círculo de donde tienen que vivir los trabajadores, porque es el único espacio donde tienen acceso a la vivienda. Aunque trabajan en Madrid, viven en la periferia, que esto ya es un esquema aceptado. Bueno, pues en esos barrios de trabajadores, de repente la participación se había disparado. Digo, coño, es lo que llaman el cinturón rojo de Madrid, que dejó de serlo ese día.
Entonces, claro, yo decía, hostias, al final va a haber un cambio. La gente ha despertado. Porque siempre se hablaba de que la participación favorecía a la izquierda, que la desmovilización siempre es mayor en la izquierda. Dije, ¿qué está pasando? Decían, récord histórico, 20 puntos más de participación que hace 4 años, 15 puntos, 30 puntos. Habían madrugado para votar a la derecha, que les estaba quitando los colegios, que les estaba quitando la sanidad y que estaban luchando para que las pensiones no estuvieran al alcance y al poder adquisitivo del mundo que nos estaban planteando. Claro, me vais a perdonar la expresión, que yo creo que es universal, ni catalana ni castellana, que es, se te queda una cara de gilipollas que no sabes dónde meterte. O sea, ¿por qué nunca les sucede a ellos? ¿Por qué nunca al que tiene un esquema de derechas, capitalista, de sálvese quien pueda, eso que ellos transmiten a sus hijos a través de las herencias y le llaman el esfuerzo por tirar para arriba? Bueno, pues eso. ¿Por qué a esta gente nunca se les ocurre decir, y si reparto parte de los beneficios que mis trabajadores, que me están dando un cuartel acojonante, y si realmente fuera la inversión de lo que nos cuentan, que es el mercado libre, donde el empresario es la fuente de riqueza, cuando realmente es el embalse de la riqueza. La fuente de riqueza sale del trabajo cotidiano de los trabajadores todos los días. Ellos son el embalse de la riqueza, no la fuente. Entonces, ¿por qué ellos nunca llegan a estas reflexiones? ¿Por qué no cogen la papeleta contraria y dicen, voy a votar a esta otra opción que realmente está por los servicios públicos y, como patriota que soy, por la atención de mis conciudadanos? Nunca les ocurre, nunca, jamás. Y sin embargo, en el otro lado, un pensionista vive exclusivamente del ingreso que recibe el día 1 en su cuenta. En la taberna puede hablar de lo que le dé la gana y cagarse en la monarquía o en Ada Colau o en Durruti. Pero coño, ¿cómo vas a votar al tío que te dice que te va a quitar la pensión? Que te va a quitar el pan de tu puñetera mesa, tío. ¿Qué es esto? Esta retracción encefálica que nos lleva a un deterioro orgánico, que es la estupidez dura y pura. ¿Cómo se solventa? ¿Cómo se solventa? Porque estamos frente a lo obvio. Porque nunca ha habido una polarización tal, pero la polarización viene dada porque ya el aprovechamiento, el expolio, la desvergüenza y la corrupción son insoportables. Son insoportables. No hay un ciudadano honrado que pueda asumir esto.